dices, se suspende un bloque de hierro. Se suspende un bloque de hierro mediante una cuerda y se lo sumerge en un recipiente 20 centímetros por debajo de la superficie del líquido. Y luego se lo sumerge 40 centímetros. ¿Cuál de los dos casos de empuje es mayor? Este es el caso. Tenemos. Acá tenemos la superficie del líquido, acá tenemos un recipiente. Dice, primero el cuerpo se lo sumerge a una profundidad de 20 centímetros. Acá está el cuerpo. Si después yo lo sumerjo a una profundidad de 40 centímetros. Acuérdense que empuje aquí era igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, acá está 20, el líquido no cambia el líquido, porque supongamos es agua, sigue siendo, hola Paulín, sigue siendo agua. Entonces, el volumen sumergido es el mismo. Este volumen de este cuerpo es igual al volumen del cuerpo, por lo tanto el empuje es el mismo. ¿Cómo anda Paulín? Venía conociendo. Bueno, entonces el empuje es el mismo, porque al estar totalmente sumergido no cambia el empuje. Entonces, ¿qué dice acá? ¿En cuál de los casos hay mayor? No, los empujes son iguales. Tanto acá, el empuje en este punto, el empuje 1, y este es el caso, el empuje 2, en estos casos son... ¿Por qué va a depender el empuje? Porque el empuje depende del líquido. El líquido es el mismo. Del volumen sumergido, tiene el mismo volumen sumergido, por lo tanto tienen igual empuje. ¿De acuerdo? El 18. Compara el empuje que recibe una bola de hierro que se sumerge en un recipiente con agua con una bola del mismo material que tenga el doble de volumen. Entonces, si yo tengo el empuje 1, que es la densidad del agua, por la gravedad, por el volumen 1, el empuje 2, densidad del agua, por la gravedad, por el volumen 2. Estamos mal. Sabemos que el volumen 2 es el doble del volumen 1. Y si vamos a comparar que tenga, debemos tener que tenga el doble de volumen. Entonces, si comparamos y reemplazamos, acá me va a quedar que la densidad del agua por la gravedad es 2 veces el volumen 1. Si el 2 lo ponemos adelante, me queda 2 veces la densidad del agua por la gravedad por el volumen 1. ¿Y qué viene siendo esto? El empuje 1. Por lo tanto, el empuje 2 también va a ser el doble del empuje 1. ¿Se entendió? Tenemos el empuje 1, densidad del agua por la gravedad por el volumen 1. En el empuje 2, el mismo líquido, pero el volumen 2. El volumen 2 es el doble del volumen 1. Entonces reemplazamos, el 2 lo pasamos adelante y vemos que esto, densidad del agua, gravedad, volumen 1, es el empuje 1. Por lo tanto, el empuje 2 es el doble del empuje 1. Ese es el primer caso. Haga lo mismo, mismo volumen, pero que tenga el doble del peso que la otra. Entonces tenemos, este es el caso A. El caso B dice que tienen igual volumen. Si tienen igual volumen, acá está, ahora lo veo. Si tienen igual volumen, ¿cómo es el empuje? Igual, porque el líquido es el mismo. Entonces, por más que tenga el doble del peso, al tener el mismo volumen sumergido, los dos tienen igual empuje. Entonces, el empuje 1 es igual al empuje 2. Porque depende, solamente el empuje depende del volumen sumergido y la densidad del líquido. Al estar sobre el mismo líquido y tener el mismo volumen, los dos tienen igual empuje. Por más que tengan distintos pesos.
Nicole se conecta por Zoom. Bien, copien eso y seguimos. Hola, Nicole. En el 19 no lo hacemos porque es poner los vectores que teníamos, el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo. Dice que realiza un esquema mostrando la fuerza que actúa sobre un cuerpo sumergido, si flota o ta. Eso lo vamos a ver directamente cuando veamos algún ejercicio. Vamos a ver cuáles fuerzas están actuando. Pero el 20 dice, acuérdense que yo le di los ejemplos. Si tenemos un líquido en el cual un cuerpo se encuentra por la superficie, otro tenemos acá parcialmente, otro acá y otro acá. En estos dos casos es donde se aplica el principio de Arquímedes, donde decimos que el peso del cuerpo es igual al empuje. En los dos casos, mientras esté algo sumergido, siempre se aplica que el peso igual al empuje. En el caso 1, el empuje es mayor al peso, porque flota totalmente. Y en el caso 2, que tenemos el peso es mayor al empuje, por eso se une. Entonces, ¿qué dice acá? Si un cuerpo se encuentra hundido en el fondo del recipiente, ¿el empuje que experimenta es mayor o menor o igual al peso? El empuje es menor, por eso está hundido. Compare con la densidad del cuerpo con la del líquido que se encuentra. Bueno, si nosotros decimos esto, ponemos el peso aquí era igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Acá decimos mayor a la densidad del líquido porque está en empuje. Gravedad por el volumen. Gravedad con gravedad se puede ir, ¿no es cierto? Y como el volumen sumergido y el volumen del cuerpo es exactamente el mismo, porque este está totalmente sumergido y el volumen del cuerpo, podemos simplificarlo. Entonces, la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. Por eso, el cuerpo está hundido. Debido a que la densidad del cuerpo es mayor al líquido, por eso se hunde. Pasa lo mismo cuando ustedes tienen, el que vimos al principio de química, que teníamos que ¿qué pasaba en los sistemas heterogéneos? Y porque la densidad de los dos líquidos, uno era mayor que el otro, la densidad del menor líquido, la densidad menor quedaba flotando y el otro quedaba abajo. Bueno, acá pasa lo mismo. Como la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, ¿qué pasa? Tiene más peso y se hunde. Si fuera al revés, que la densidad del cuerpo es menor, estamos en el caso 1 que flotaría. ¿Bien? Ese sería el 20. #21. Dice un globo meteorológico que su equipo pesa 45,4 kilogramos fuerza. Al inflarlo con un gas cuyo peso específico del gas, 0,804 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Y el globo adopta una forma esférica cuyo diámetro 6,1 metros. ¿Cuál es la carga máxima? Y nos da el peso específico del aire. 1, bien. Yo tengo que sacar la carga máxima. Bueno, entonces, si hacemos esto que tenemos, el globo está sumergido en el aire. O sea, el que va a ejercer el empuje va a ser el aire, para arriba. Es el empuje ejercido con el aire que está sumergido el globo. El globo que tiene un gas acá adentro, acá va a tener distintos pesos. Voy a tener el peso del gas, porque está como tiene gas, tiene peso, entonces ponemos peso del gas.
Después tengo el peso del equipo, peso del equipo. Este era 45,4 kilogramos fuerza. Y acá le vamos a poner una carga, que es la que tenemos que averiguar para que se quede en equilibrio. Yo tengo que averiguar cuál es la carga que tengo para que esto me quede en equilibrio. Y si estaba en equilibrio, ¿cómo era la sumatoria de fuerzas? Igual a 0. Bien. Entonces, ponemos sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Sumatoria de todas las fuerzas I igual a 0. ¿Qué tengo? El empuje, le resto el peso del gas, menos 45,4 kilogramos fuerza, menos la carga, y esto igual a 0. Bueno, me da el diámetro del globo, por eso tengo que sacar el volumen. Entonces, primero vamos a esto, a sacar el radio. El radio es el diámetro sobre 2. 6,1 metros dividido 2, ¿cuánto da? 3,05 metros. ¿Se acuerdan cuál era el volumen de una esfera? Sí. ¿O no? Quizás. 4/3 de pi por radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Profe, ¿no nos puede hacer una muestra con eso? El volumen de la área. Bueno. Porque yo tenía una guardada en la primaria donde salían todas y se me perdió. Bueno, le voy a poner una hojita junto con la fórmula y le vamos a poner ahí una... Chica, no se asustaron. Sí, te toca abrir. Señora, que viene del auto, venía tartísimo. Tenía un miedo, momento. Bueno, entonces sacamos el volumen del globo. Entonces, el volumen del globo es igual 4/3 de pi por 3,05 metros al cubo. De ahí determino el volumen del globo. ¿Cuánto me da? 118,84 metros cúbicos. ¿Por qué necesito el volumen del globo? ¿Por qué? Porque el empuje, acuérdense que era la densidad por la gravedad por el volumen. ¿Sí? Pero densidad por gravedad, estos dos, también se puede poner como peso específico por el volumen. Acuérdense que a veces puede utilizar la densidad por la gravedad o directamente el peso específico. Entonces, acá decíamos que el empuje, el líquido que está sumergido es el aire. Entonces, ¿cuál era el peso específico del aire? 1,296 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos por 118. ¡Salute! Entonces ahí saco el empuje que se realiza el globo. A ver, la Julia es la que decide todo. ¿Cuánto? 154. 0,16 no vamos a poner, directamente ponemos 154. Ese es el empuje que recibe el globo. Después tenemos
peso del gas es el peso específico por el volumen también. El gas vale 0,804 kilogramos fuerza metros cúbicos por 118,84. Y ahí saco el peso del gas. 95,55. Bueno, ya tenemos todo. Tenemos que despejar acá la carga. O sea que la carga la vamos a pasar para el otro lado. Entonces me queda el empuje menos el peso del gas menos los 45,4 kilogramos fuerza es igual a la carga. ¿Cuánto era el empuje? 154 kilogramos fuerza menos 95,55 kilogramos fuerza menos 45,4 kilogramos fuerza me va a dar la carga que le tengo que agregar. ¿Cuánto da? 13,05 kilogramos fuerza. ¿Alguna respuesta? No. 10,7. Qué lindo. Espere que me falta algo. 45,4. Medicado el GAM, 104. ¿Por qué no? 10,7. A ver. A ver, quiero ver cómo lo tiene hecho. A ver por qué. Está anterior. ¿Tiene un valor? 21. A ver. Peso del equipo, bueno, también. 6, 14. ¿Cuánto es el volumen? 113. 113 ahí a 118. Ahí está el volumen. Ahí. Que hemos tomado 3 metros en vez de 0,5. No es 6 como más. Pero puede valer tanto, che. Pongámosle 3 entonces acá. Ahí está el error. Pone 3 metros. Entonces acá es 6. Entonces acá es 3. Es el. No puede valer tanto, el 0,5 ese es tierno. Entonces me queda 3 metros. Acá me queda. ¿Cuánto me da con 3 metros? Ahí mira, viste cómo me cambio. 113. 113 metros cúbicos. Entonces acá me va a cambiar, ¿ves? ¿Cuánto me da acá en 113? Acá me cambia la fuerza. Sería 1,296 por 113. 146. 1,44 kilogramos fuerza. Acá también ponemos 113. Y acá me va a cambiar también. $90,85. Entonces acá me va a quedar 146,44 menos 90,85. Y ahí tendría que dar. Pero yo. ¿Va? Bueno, ¿cuánto era? 10, sí, porque acá lo redondeé, acuérdense que 113 con decimales, le puse 113. 10,7. Vamos a poner, pero porque redondeé el volumen del. Era todo problema de esto. Mira cómo me cambió el volumen por 0,5. Es 6 directamente el diámetro. Bien, respuesta. C. Bueno, a copiar. Bueno,
el 22. Un cubo cuya arista o lado es de 4,5 centímetros. Está sumergido en benceno, cuya densidad en benceno es 0,879 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué empuje recibe la cara superior del cubo que se encuentra a 2 decímetros de profundidad? Bueno, hay que sacar el empuje. Pues dice que está totalmente sumergido, pues dice que está de la superficie del líquido. Ustedes tienen el líquido y acá a 2 decímetros está el cubo. ¿Sí? Nosotros tenemos que sacar cuál es el empuje que recibe. Empuje es igual, esto es benceno, lo que está sumergido, es la densidad del benceno, por la gravedad por el volumen del cubo, porque está totalmente sumergido el cubo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que ahí está la otra formulita que le tengo que poner a la niña Brisa? ¿Cuál era el volumen del cubo? Muy bien, lava al cubo, exacto. Entonces el volumen es igual a L al, porque son todos los lados iguales. Lo que es lo mismo que poner superficie por altura, pero la superficie es L por L por L. Claro, pero es superficie por altura, pero como la superficie es un cuadrado, es L por L que es la altura, que es L al cubo. Entonces me va a quedar que el volumen, nosotros, acuérdense que está en el sistema internacional. Entonces tenemos que pasar ese lado a metro. Longitud 4,5 centímetros, dividimos 100 centímetros. Un metro me va a quedar 0,045 metros. Entonces, el volumen del cubo va a ser 0,045 metros elevado al cubo. Y eso me va a quedar el volumen en metros cúbicos. ¿Cuánto va? Un montón. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le den? 1125 por 10 a la menos 5. 1,11 será. No, es 9,1125. Ah, 9,1 pongámosle, para no tanto. Por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Así le queda a ustedes también? Bien. Entonces ahí podemos sacar el empuje. Densidad del benceno, 0,879 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado por 9,1 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y me queda que el empuje me da en Newton. 0, ¿hay respuesta o no hay respuesta? No. Bueno, ese sería el valor. 0. ¿Se entendió? Bien. Un objeto cuyo peso específico, un objeto de hierro, cuyo peso específico es igual a 7,85 kilogramos fuerza decímetros cúbicos. En el aire, peso en el aire, 10 kilogramos fuerza. Se encuentra sumergido en agua. Entonces acá el volumen del objeto, empuje y cuál es el peso aparente de los objetos. Todo. Completo. Bien. ¿A qué igual el peso específico?
Claro, peso específico. La densidad que era igual. ¿Y qué sería eso? Masa sobre volumen. ¿Y peso específico? Peso sobre volumen. Densidad, masa sobre volumen. Y peso específico es peso sobre volumen. Entonces decimos que el peso específico es igual al peso sobre el volumen. ¿Tengo el peso específico? Sí. Tengo el peso, puedo sacar el volumen del cuerpo. Entonces el volumen del cuerpo yo lo puedo sacar como el peso dividido el peso específico. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a sacar el punto A, que me pide el volumen. Entonces el volumen es igual. El peso son 10 kilogramos fuerza. Dividido 7,85 kilogramos fuerza. Con este, y me da el volumen en decímetros cúbicos. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? 1,27. 1,27. Nosotros no trabajamos en decímetros cúbicos. ¿En qué trabajamos? Ponele centímetros cúbicos en sistema CGS, pero generalmente en el sistema internacional, metros cúbicos. ¿Cómo lo puedo pasar a metros cúbicos el decímetros cúbicos? ¿A qué era igual un decímetro cúbico? 1 litro. Quiere decir que esto es lo mismo que poner 1,27 litros. ¿Y por qué el litro? Porque yo sé que 1000 litros equivale a un metro cúbico. ¿Se acuerdan que no habíamos visto eso? ¿Sí o no? Dígame que sí. Bien. Entonces ahí saco el volumen del cuerpo en metros cúbicos. 1,27 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya tengo el volumen del cuerpo. ¿Se entendió? Bien. Punto B, ¿qué me pide? El empuje. ¿A qué era igual el empuje? Empuje. Era la densidad del líquido, que en este caso está sumergido en agua. Por el volumen sumergido, que está totalmente sumergido. ¿Sí o no? Estaba totalmente sumergido. Bueno. Densidad del agua, 1000. Pues estamos en el sistema internacional. 1 sería gramos centímetros cúbicos. En el caso, por ahí anda. Sería 1000 kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros segundo al cuadrado por 1,27 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto me va a quedar el empuje en Newton. 1000 por 9,8 por 1,27 por 10 a la menos 3. 12,44 Newton. Ese es el empuje. ¿Estamos de acuerdo, Dios? ¿Sí? Bien. Peso aparente. ¿Se acuerdan lo que era el peso aparente? No me hablen de dinámica, sino estamos hablando de acá. Ustedes saben que otra formulita de empuje, que no sé si se las di, el empuje, además de ser densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido, aparece otra. El empuje se puede sacar como el peso en el aire menos el peso en el líquido. Usted cuando se pesa no pesa lo mismo en el agua que en el aire. Por eso yo siempre aconsejo que se pese en el agua, no pesa mucho menos. Si quieren pesar menos. Entonces, yo quiero sacar el peso en el líquido, el que se llama peso aparente. Este es el peso aparente. Que ustedes se pesan en el agua y es un peso aparente, no es la realidad como peso. Entonces,
para sacar ese peso aparente, si yo lo paso para acá, es el peso en el aire menos en el empuje. Yo el peso en el aire lo tengo, pero está en kilogramos fuerza, lo tengo que pasar a Newton, porque esto está en Newton. Entonces, acá lo vamos a multiplicar por 9,8 Newton. 1 kilogramo fuerza me va a quedar 98 Newton. Entonces, el peso aparente del cuerpo, aparente, es 98 Newton menos el empuje que quedó 12,44 Newton. Por eso es que esta es la otra fórmula que tienen que copiar. 85,56 Newton. Ese sería mi peso aparente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me alegro por ustedes. Pero van a ver la fuerza y todo lo que decían recién. 24. Dice, una persona sumerge una esfera de madera cuyo volumen de la esfera es de 20 centímetros cúbicos, que tiene un peso de 12.230 dinas. Densidad del líquido es 0,82. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el esfera? Bueno, hay que ver primero, porque me dice que la esfera está sumergida, ¿no es cierto? Una persona sumerge una esfera. ¿Qué quiere decir? Que si la persona acá tengo el líquido, está el peso, el empuje. Entonces tengo que comparar el peso con el empuje. Si el empuje es mayor al peso, esa esfera va a quedar flotando. Entonces, vamos a ver si esto está en equilibrio, quiere decir que esas son las dos únicas fuerzas que actúan. Peso y empuje. Pero vamos a comparar. Ya el peso lo tengo, porque el peso me lo dio. 12.200. Vamos a sacar el empuje. El empuje se sacaba de densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Es 0,82 gramos centímetros cúbicos por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por 20 centímetros cúbicos. Y eso me da el empuje. 0,82 por 980 por 20. 16. 16 o 16.000. 16.000. 72. No, pero vos acordate que la calculadora Es como un puntito. Quiere decir que el empuje es mayor al peso, por lo tanto la esfera también. Entonces, ¿cuánta fuerza actúa? Y eso, para que esté sumergido, aparece acá la fuerza de la persona que hace que esto esté sumergido. Si no, flotaría la esfera. Esas son las tres fuerzas que actúan en la esfera. Bien, ese es el punto A. Punto B. Ya lo saqué, sería S, igual a 16.072 dinas. El C.
Y 2, porque si yo desaparece F, el tipo suelta, son 2 fuerzas. Son el peso y el empuje, nada más. Acuérdense que acá son 3 fuerzas. Acá están actuando 3 fuerzas. La fuerza de la persona, el peso y el empuje. Si desaparece, que en estas 2 nomás. Bien, el D. Posición de equilibrio. ¿Qué significa posición de equilibrio? Muy bien. ¿Y cuándo se pone quieta? Cuando el peso iguala al empuje. Cuando se igualan los dos, ahí está en equilibrio, queda quietito ahí. Entonces decimos que el empuje es igual al peso. ¿Sí? Entonces, el peso lo tengo. Entonces el empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido es igual al peso. ¿Qué tengo que sacar? El volumen sumergido. Bueno, el empuje es este. 12.230 libras. Ese es el empuje. Porque está en equilibrio, por lo tanto el empuje es este. Bien, ahí estaría el empuje. El E. ¿Cuál es el volumen sumergido? Ya, y ahí vamos a despejar el volumen sumergido. Entonces me queda que el volumen sumergido es igual al peso dividido la densidad del líquido por la gravedad. Entonces, el volumen sumergido, peso era 12.230 dinas. 12.230 dinas. La gravedad del líquido 0,82, sí. 0,82 gramos centímetros cúbicos y la gravedad 980, pongamos entre paréntesis esto. Centímetros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el volumen sumergido en centímetros cúbicos. 15,21. Está bien, porque acuérdense que teníamos 20 centímetros cúbicos la cara. Quiere decir que los 15 quedan debajo y el resto queda por encima de la superficie. ¿Eso será el último? Sí. Bien. Un témpano de hielo, cuyo peso, este es el peso específico del hielo, es 0,917 kilogramos fuerza de 100 metros cúbicos. Tiene un volumen, el hielo, de 2 por 10 a la 5 metros cúbicos. Flota en agua, acá está el peso específico del agua, 1,025 kilogramos fuerza de 100 metros cúbicos. Yo tengo que sacar cuál es el volumen sumergido. Bueno, este es fácil. Cortito y alto. En equilibrio, peso igual a empuje. Decimos peso del hielo es igual al empuje. Entonces, el peso del hielo, ¿cómo sacamos? Peso específico por el volumen. ¿Se acuerda que la densidad por gravedad, pero es lo mismo que peso específico? Esto del hielo. Peso específico del hielo. Y esto el empuje era el peso específico del agua por el volumen sumergido.
Bueno, el peso específico del hielo, ¿cuánto es? 0,917 kilogramos fuerza decímetros cúbicos. ¿El volumen cuánto es? 2 por 10 a la 5 metros cúbicos. Que es igual al peso específico del agua, que es 1,025 kilogramos fuerza decímetros cúbicos por el volumen sumergido. Entonces, este lo voy a pasar dividiendo, me va a quedar 0,917 decímetros cúbicos por 2 por 10 a la 5 metros cúbicos, todo dividido 1,025 kilogramos fuerza decímetros cúbicos. Entonces, estos dos se van a simplificar y me queda el volumen sumergido en metros cúbicos. ¿Cuánto da? Y sí, tendría que dar grande. 178.000 como 82 metros cúbicos. Si lo queremos expresar en notación científica, esto es el volumen sumergido, es 1,79 por 10 a la 5. Para que no quede tan grande. Ese es el volumen que está sumergido. En notación científica. Otra vez volumen. ¿Cuál es la densidad del fluido, densidad del líquido? Para que un cuerpo cuya densidad del cuerpo es 0,68 gramos sobre centímetros cúbicos, para que flote, esto es importante, 2/3 del volumen. Ahí tiene. Esto siempre le pifian acá. Ya la ves por uno. Tenemos que densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo es igual a la densidad del líquido gravedad por el volumen sumergido, ¿no es cierto? Gravedad con gravedad se va. Densidad del cuerpo lo tengo. 0,68 gramos centímetros cúbicos. Volumen del cuerpo lo tengo. Me da volumen, no hace falta. Densidad del líquido que quiero sacar. ¿Y cuánto es el volumen sumergido? Es el error que comete. Es el que tiene que ver. Porque el que dice que flote quiere decir lo que está por encima es 2/3. Por lo tanto, lo que está sumergido es el resto. 1/3. Ojo con eso, pues si le dice flote quiere decir lo que está por encima del líquido. Sumergido es lo que está por debajo del líquido. Entonces, si está 2/3 del volumen flota, quiere decir que 1/3 el que está sumergido. O sea que acá es 1/3 del volumen del cuerpo. Ojo al parche. Volumen con volumen se va, quiere decir que la densidad del líquido, este 3 pasa multiplicando, 3 por 0,68 gramos centímetros cúbicos. Y ahí me da la densidad del líquido. $2,04. Por eso se lo remarqué acá que dice que flote. Entonces, esto es lo que flota, no lo que está sumergido. Te dice, una rana está en un recipiente semiesférico
y flota sin hundirse en un líquido cuya densidad, densidad del líquido, es igual a 1,35 gramos sobre centímetros cúbicos. Si el radio del recipiente es 0,06 metros, ¿cuál es la masa de la rana? Cené. Bueno, tenemos acá. Nosotros sabíamos que peso es igual a empuje. ¿No es cierto? Bueno, el peso es masa por gravedad. Masa sería esta la masa de la rana. El empuje era la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Gravedad con gravedad, entonces la masa de la rana es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Bueno, esa sería una semiesfera. Tengo que sacarle el volumen de la esfera y la divido por 2 para ser semiesfera. Entonces, esto lo vamos a pasar a centímetros. 1 metro, 100 centímetros, me queda que el radio es 6 centímetros. Entonces, sacamos el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. 4 tercios de pi por 6 centímetros al cubo. Este es el volumen de la esfera. Este es 6. 904,78 centímetros cúbicos. Pero como es una semiesfera, lo dividimos 2, 904,78 centímetros cúbicos dividido 2. Y ese sería el volumen sumergido. ¿Cuánto da? 9 centímetros cúbicos. Entonces, la masa de la rana va a ser igual. Densidad del líquido 1,35 gramos sobre centímetros cúbicos por 452,39 centímetros cúbicos. Y ahí me da la masa de la rana. 610,72 gramos. Y esa es la masa de la rana. Eso es acá. ¿Se entendió? Bien. El 28 es una esfera cuyo volumen es 38 centímetros cúbicos. Fue construida con un material cuya densidad es 0,9 gramos centímetros cúbicos. Suspendido con una cuerda, se sumerge en un líquido, densidad del líquido, tensión de coso, soporte. Bien, vamos a dibujaditos. No voy a gastar plata en esto, a mí en realidad me debe. Y lo único que me da es un descuento por el almacén. Entonces,
Yo porque sí, cuidado a la Bruna. Ah, es la Bruna la que está. Ah, sí, tiene razón. Está bien. Está ladrando. Mirá que vi la Bruna. Se está despertando. Bueno, tenemos esto. Una esfera que está sumergida, porque en el punto A existe el peso y el empuje. Y hay una cuerda que hace una tensión. Supuestamente, ¿por qué? Porque el peso es mayor al empuje, entonces la cuerda sostiene. Entonces decimos, sumatoria, este es el punto A, de toda la fuerza I igual a 0. Tengo la tensión más el empuje menos el peso es igual a 0. Yo tengo que sacar la tensión. La tensión es el peso menos el empuje. ¿Cómo sacaba el peso? Densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen, menos el empuje, que sería la densidad del líquido, por la gravedad por el volumen sumergido. Como está totalmente sumergido, el mismo volumen. Entonces decimos, la tensión, densidad del cuerpo, 0,9 gramos centímetros cúbicos. Gravedad, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Volumen, 38 centímetros cúbicos. A esto le resto la densidad del líquido, 0,6 gramos centímetros cúbicos por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado y también 38 centímetros cúbicos. Y ahí la tensión me va a quedar en dinas. Entonces pongan 0,9 por 980 por 38 menos 0,6 por 980 por 38. 11.000, ¿cuánto? 11.172 dinas. Esa es la tensión de la cuerda. El punto B, ¿qué dice? El soporte del cual prende la esfera pasa de la posición A a B. ¿Cuál es la variación de tensión de la cuerda? Ninguna, porque sigue totalmente sumergida. Mientras esté la tensión es la misma. O sea, la tensión sigue siendo 11.172 dinas. Y el C. Si se cambia el líquido del recipiente por otro 1,15 gramos de densidad, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Bueno, entonces acá, ahora la densidad del líquido, 1, gramos centímetros cúbicos. Bueno, aplicamos la misma fórmula. La tensión, densidad del cuerpo, 0,9 gramos centímetros cúbicos por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por 38 centímetros cúbicos. Menos 1,15 gramos centímetros cúbicos por 980 por 38 centímetros cúbicos. Y esa tensión también me va a quedar en dinas. Menos 9.000. 300. Bueno, ¿qué significa que le dé menos 9.000? Que la cuerda es como si estuviera empujando para arriba, la cuerda queda floja.
Entonces decimos, si me da negativo, la tensión es cero, no hay tensión en la cuerda. ¿Por qué? Porque es como si estuviera colgando algo y si yo empujo para arriba, la cuerda queda sin tensión. Entonces directamente la tensión es cero, no hay tensión. Por eso es negativa. Porque el empuje es mayor al... Entonces va a quedar flotando la esfera. ¿Mm? Bien, ahí estaría. Un recipiente delgado de forma esférica cuya masa es 0,40 kilogramos, diámetro 20 centímetros, se llena de alcohol cuya densidad del alcohol, 806 kilogramos metros cúbicos. Se suelta en una piscina que tiene una profundidad, entonces tenemos acá, está el coso acá, a una profundidad de 100 centímetros, que sería 1 metro. Acá tengo el empuje y acá tengo el peso. Entonces, ¿cuál es el empuje de la esfera? Entonces vamos acá primero el empuje. Acuérdense que esto es agua. Y acá tenemos alcohol. Si no aclaran en qué está sumergido, o sea, en qué líquido está sumergido. Pero creo, claro, porque creo que te pone una piscina llena de agua. Llena de agua. Sí, es agua. Bien. Entonces, el empuje es igual densidad del agua por la gravedad por el volumen de la esfera. Bueno, esto lo pasamos a radio, que sería 10 centímetros, y esto lo pasamos a metro. 100 centímetros, 1 metro. 0,1 metro. Entonces, con esto vamos a sacar el volumen. Volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, el volumen de la esfera, 4/3 de pi por 0,10 metros al cubo. De ahí sacamos el volumen de la esfera. ¿Cuánto da eso? 4,19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces vamos a poder sacar el empuje. El empuje es igual, densidad del agua, 1000 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado por 4,19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este con este se va y ahí me da el empuje en newton. 41,06 newton. Bueno, punto B, ¿qué me pide? ¿Cuál es la fuerza resultante que actúa sobre la esfera mientras ésta se mueve? Bueno, fuerza resultante es el empuje menos el peso. Son las dos fuerzas que están actuando. Entonces, la fuerza resultante va a ser empuje, 41,06 newton menos el peso. Acuérdense que el peso va a estar dado primero por M por G, porque tiene masa, más el peso del alcohol. Pues está lleno con alcohol. Entonces dice, fuerza resultante, 41,06 newton menos 0,40 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado, más, acá tenemos la densidad, parece que el peso del alcohol lo podemos sacar aparte para que no tenemos el peso del alcohol. El peso del alcohol es igual, densidad del alcohol por la gravedad por el volumen de la esfera. Entonces, 806
kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros segundo al cuadrado. Y el volumen era 4,19 por 10⁻³ metros cúbicos. Y ahí sacamos el peso del alcohol. Yo también está Newton. 33,01. 33,09. Entonces acá tengo el peso de la esfera menos el peso del alcohol, que es 33,09. Y ahí me dan la fuerza resultante de esto. No, 4,65. 405, ¿sí? Esa es la fuerza resultante sobre la esfera. El C. ¿Cuánto sería? A mí me dio 34. 41 menos 4 menos 33. Así que acuérdense que acá ya tiene 41 menos 33, ya se le achicó casi 8. Bien, el C, ¿qué me dice? De presión de engrosamiento, ¿cuál es la aceleración del recipiente cuando empieza a subir hacia la superficie? Aceleración. Aquí era igual a fuerza resultante sobre masa. Entonces, es 405 newton. Divido la masa, tengo la masa del glucoso 0,40. Más la masa del alcohol. Esta la podemos sacar, la masa del alcohol acá. Mamá, estamos en el horno. Eh, 33,09 dividido 9,8 para sacar la masa del alcohol. 33,09 dividido 9,8. Sí. ¿Cuánto? 3,37 kilogramos. O sea que acá le tengo que poner 3,37 kilogramos. Oh, ¿viste? Ahí apareció. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bien. Sí, literal. Bueno, con esto me sacan la aceleración. Hincha pelota. ¿Cuánto? 1,6. Metros segundo al cuadrado. ¿Y hay un D? Sí. ¿Cuál es el tiempo que tarda en llegar al ciclo? Tiempo, ¿se acuerda la famosa formulita esta? 2 por H sobre A, o 2 por H sobre G, que era en el caso. Entonces acá tenemos, el tiempo va a ser raíz cuadrada de 2 por H, que es 1 metro, dividido 1,07. Y ahí me da el tiempo. 2 dividido 1,07, la raíz cuadrada. 1,36 segundos. Así que llegó justo. Ya no creo más. No hay más lugar acá. Ahí terminaría. En el ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Entró todo. Y un poquitito más para allá para que ahí está. Entró todo. Bueno.